Bienvenidos a Corresponsales, el programa de France 24 que los invita a dar una vuelta al mundo de la mano de nuestra red de periodistas. Soy Pedro Nelson Ruiz. Iniciamos en Bélgica, donde se abrió un juicio en apelación contra el Estado por la segregación de niños mestizos en el Congo durante el periodo colonial. El caso enfrenta a 5 mujeres contra el Estado belga por cometer crímenes de lesa humanidad al separar a niñas nacidas de padres belgas y mujeres congoleñas entre 1946 y 1950, que fueron luego arrancadas de sus familias y llevadas posteriormente a orfanatos. Más en el siguiente informe. Estas 5 mujeres buscaron durante mucho tiempo sus partidas de nacimiento entre estos viejos documentos amarillentos, pero como mestizas nacidas de padre belga y madre congoleña durante la época colonial, tenían que conformarse con información fragmentaria. Aquí tengo mi tarjeta de bautismo. En padre escriben desconocido, pero entre paréntesis, du monde. Eso es todo lo que teníamos. Pensábamos que era nuestro carné de identidad. Como era norma en la época, Lea, Marie-José, Noel, Monique y Simón fueron separadas de su madre congoleña e internadas en una institución religiosa. Como miles de otros niños mestizos, eran llamados por entonces mulatos, o peor. Éramos mulas con trenzas, es un insulto. Pero lo peor estaba por llegar para estas niñas tuteladas por el Estado belga. Cuando el Congo obtuvo la independencia en 1960, mientras que otros niños mestizos fueron llevados a Bélgica, ellas fueron abandonadas a su suerte en un entorno especialmente inestable. Durante la guerra nos abandonaron. Había milicias que se aprovechaban de las niñas. Nos habíamos convertido en juguetes de las milicias. Un destino trágico que les llevó a estas 5 mujeres a presentar una denuncia contra el Estado belga. Aunque el caso fue desestimado en 2021, ahora esperan obtener una indemnización en apelación. Su abogada prefiere reservar sus nuevos argumentos para el tribunal. Lea, por su parte, espera algo más que las disculpas presentadas en 2019 por el entonces primer ministro belga. El Estado belga ha reconocido su mala actuación, así que cuando reconocemos que estamos en falta, reparamos. No se puede pedir perdón, disculparse sin reparar. Lea, Marie-José, Noel, Monique y Simón reclaman 50.000 euros para cada una, pero sobre todo esperan obtener un reconocimiento concreto de su sufrimiento. En Pakistán comenzó una campaña de vacunación contra la polio en la provincia de Baluchistán, fronteriza con Irán y Afganistán, pero los trabajadores de la salud enfrentan varios retos: la inseguridad en la zona y la desconfianza de la población. Este es un informe de Shasaib Wallah y Mujib Ashixia. En Kilat Bulaa se han descubierto 5 casos de polio en niños desde mayo. Es la cifra más alta registrada en un solo distrito de la provincia de Baluchistán, la más pobre del país. Aquí las mentalidades son muy conservadoras. La zona es peligrosa debido a los diferentes grupos terroristas que hay en la región. Un reto para los vacunadores que van puerta a puerta escoltados por un guardia armado. Los padres de este bebé aceptan que se ha vacunado, pero muchos se niegan, convencidos de que la vacuna los hará estériles o causará enfermedades de los países occidentales. Creencias generalizadas en esta región aislada donde los vacunadores son reclutados localmente. Es posible que en los 2 últimos años hayamos dejado de vacunar a algunos niños por error, pero la mayoría de las veces se debe al rechazo de las familias y a veces los vacunadores no administran la vacuna a los hijos de sus familiares, sino que los registran falsamente como vacunados, razón por la cual se detectan nuevos casos de poliomielitis. Más de 73 vacunadores han sido despedidos desde principios de año como consecuencia de errores profesionales, muchos de ellos por falsificar los informes de vacunación. El hijo de 11 meses de Naik Mohammad es una de las víctimas recientes de la poliomielitis. Su pierna derecha está paralizada de por vida como consecuencia de la enfermedad. No sabemos si tiene polio, anemia u otra enfermedad que cause esta deformidad. No sé muy bien qué es la polio, pero cuando llegan las vacunas, llevamos a nuestros hijos a vacunarlos. Los equipos de vacunación contra la polio intentan involucrar a representantes de la comunidad para crear conciencia de la importancia de la vacunación. Caballeros, deben ayudarnos a erradicar la polio.
No hay mujeres en la sala, sin embargo, son un pilar para la erradicación del virus en esta región aislada. Kila Abdullah es una región religiosa y conservadora. La gente no es partidaria de que las mujeres salgan de casa o vayan a trabajar. Creen que es una desgracia. Por eso no tenemos suficientes mujeres vacunadoras. Sin ellas no podemos entrar en las casas, lo que aumenta el riesgo de que los niños no vacunados, sobre todo los menores de 1 año, estén ocultos. Las autoridades sanitarias están en pie de guerra en Pakistán. Desde principios de año se han descubierto 16 casos de polio frente a los 6 del año pasado. Pasamos ahora a América Latina. A los hongos silocibios se les conoce comúnmente como hongos alucinógenos. En México, pese al auge de su uso recreativo, hay poblaciones ancestrales que usan estos hongos como terapia alternativa. En dosis controladas con un acompañamiento terapéutico adecuado, han demostrado ser efectivos para tratar condiciones como la depresión y la ansiedad. Nuestra corresponsal Aurora Bayut nos trae la historia. De tanta sangre que se ha derramado. No es fácil llegar a este pueblo enclavado en la sierra de Oaxaca, y es quizás lo que preserva todavía a Huautla de Jiménez del turismo psicodélico. En la tierra de María Sabina, curandera pionera en el uso de los hongos alucinógenos, se siguen practicando los rituales de sanación. Aquí es donde se concentra la mayor cantidad de psilocibina en la raíz. Esta planta, cuando la deben de consumir o comer, pues con delicadeza y con mucha precaución. Y no exagerar en el número de ingestas porque la potencia de la planta es muy fuerte. Omar, curandero desde los 6 años, aspira a proteger la cultura ancestral de su tierra frente a las prácticas recreativas que rodean los hongos psilocibes. Esta planta la utilizo para sanar diferentes padecimientos de la carne, del psique, del alma. Entonces, lo usamos como un método de medicina natural alternativa, no como una forma de drogarse. Aunque estas plantas empezaron a atraer a turistas en la década de los 60, pertenecen a la cultura mazateca desde mucho antes. Pues siendo gente indígena, siendo gente de pueblo, no había manera de conseguir medicina de laboratorio, medicina de patente, ¿no? Entonces, nuestros ancestros, nuestros antepasados, ¿cómo buscaron la forma de podernos sanar a través de las plantitas? ¿No? Su potencial ya ha despertado el interés de la comunidad científica y el psiquiatra Raúl Escamilla del Instituto Nacional de Psiquiatría estudia lo beneficioso que podría ser para México incorporarlo a terapias asistidas para tratar trastornos depresivos. Yo creo que todavía hay mucho que podemos aprender de los médicos tradicionales y que ellos tienen el conocimiento de miles de años que está ahí y que muchos de ellos tienen la apertura para compartir este tipo de conocimiento. En México, la comunidad científica y los curanderos tradicionales coinciden en la importancia de proteger estos saberes ancestrales del turismo psicodélico y de los intereses farmacéuticos que desvirtuarían una planta considerada sagrada. En Argentina, los jubilados son una de las poblaciones más afectadas por los recortes presupuestarios del gobierno de Javier Milei, que quiere alcanzar lo más rápido posible un déficit fiscal cero sin importar el coste social. Este es un informe de Matilde Guillón y Elías Gismondi. $220. Esta es la pensión que recibe Víctor. Apenas cubre las facturas de agua, gas y electricidad, que se han multiplicado por 6 desde que Javier Milei llegó al poder y dejó de subsidiar los servicios públicos. Una vez que pago todo, lo que me queda son 100.000 pesos. En estas condiciones es imposible comer bien, sobre todo con la inflación disparada, más del 270% interanual. Así que desde hace unos meses, Víctor se alimenta principalmente de infusiones y galletas. Es una merienda, digamos, casi, y después a la noche vuelvo a tomar. Entonces, eso sería una cena. Por primera vez, la pensión mínima en Argentina está por debajo del umbral de la pobreza y los recortes presupuestarios continúan. Desde el 1 de septiembre, la Seguridad Social de los jubilados dejó de reembolsar una larga lista de medicamentos. Marilo viene a averiguar cuánto tendrá que pagar ahora por el total de sus pastillas para el colesterol. No, ahora no puedo.
Si Pami no me lo da, yo no lo puedo pagar. Y me quedan 3 pastillas, así que en 3 días ese remedio, el del colesterol, ya no lo tengo. El lunes 2 de septiembre, Javier Milei vetó un proyecto de ley para aumentar las pensiones a un 8%, supuestamente para compensar la inflación. En protesta, cientos de jubilados salieron a las calles a manifestar su inconformidad. ¿Cómo se vive con 200.000 pesos? ¿Cómo se vive? Lo que hacen es dejarnos morir. ¿Para qué vamos a aumentarle si le queda poco tiempo? El Congreso podría anular el veto presidencial, pero en cualquier caso un aumento del 8% parece irrisorio, dada la magnitud de la indigencia de los jubilados argentinos. Y cerramos en Francia. Con el fin del verano, el telón olímpico ha cerrado. Ahora que han finalizado los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, la pregunta es, ¿qué pasará con las sedes que acogieron las competencias deportivas? La respuesta en el siguiente informe. París 2024 ha terminado, pero ¿qué quedará de todo ello? Algunos recintos temporales serán desmontados. Se trata de todas las instalaciones en lugares históricos al aire libre. El estadio de la Torre Eiffel, el de tiro con arco de la explanada de los Inválidos, los escenarios de la Plaza de la Concordia y los elementos instalados en monumentos como el Grand Palais o el Castillo de Versalles. Muchos de los recintos deportivos ya existían, como los estadios y la mayoría de las arenas, pero simplemente se adaptaron para las Olimpiadas. La piscina instalada en la Defense Arena será desarmada. En cuanto a los recintos construidos exclusivamente para las Olimpiadas, permanecerán, y esta es la particularidad de estos Juegos. El centro acuático de Saint-Denis, donde se realizaron saltos de trampolín y otras pruebas, estará abierto al público y a las competiciones. La arena de Porte-la-Chapelle acogerá conciertos y eventos deportivos. En cuanto a la Villa Olímpica, el mayor proyecto de construcción, con 300.000 metros cuadrados repartidos en 3 municipios al norte de París, se convertirá en un nuevo barrio capaz de albergar 6.000 habitantes, al igual que el centro de medios. También es una estructura que se ha diseñado ante todo para satisfacer las necesidades de la gente que va a vivir aquí. 6.000 personas después de los Juegos y 6.000 personas que van a trabajar aquí, por lo que habrá tiendas y zonas profesionales. Realmente se ha diseñado pensando en eso. En la Villa Olímpica se construirán 2.800 viviendas, de las cuales entre el 25 y el 40% serán alojamiento social, y también para estudiantes y particulares. También habrá 1.500 viviendas en la Villa de los Medios de Comunicación. Tras algunos ajustes, estarán listas dentro de un año. Por último, ¿qué pasará con el pebetero olímpico? Muchos parisinos, entre ellos la alcaldesa de París, piden que se quede donde está en el centro de la capital o a otro lugar. La decisión aún no está tomada. Agradecemos a la Verbena Literaria por habernos prestado sus instalaciones para el programa de hoy y a ustedes por acompañarnos una semana más. Recuerde seguir toda la información internacional en France 24 y france24.com.